Acompáñeme por favor, hoy tenemos el tema número 10 de la epístola de Santiago. Santiago capítulo 3, vamos a continuar en el pasaje donde nos quedamos la semana anterior y vamos a cubrir los versículos del 6 hasta el 12. Santiago 3, 6 al 12. El mensaje yo lo he titulado de esta manera: ¿qué chismea tu lengua de ti? Vamos a leer el pasaje, dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Padre, hoy pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que usted nos ayude para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Hoy rogamos que sea su Espíritu Santo examinándonos. No queremos ser sabios en nuestra propia prudencia, justos según nuestra propia justicia, sino que usted examínenos lo que hay en nosotros, y todo lo que haya que corregir, corríjalo por favor. Háblenos, Dios, que su palabra cumpla el propósito para la cual usted la envía, que produzca fruto, fruto que permanezca, fruto que perdure en nuestros corazones. Queremos darle gracias por su misericordia, por su amor y su bondad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos al siguiente, por favor. Hermanos, si nosotros hablamos sobre la santidad, ¿cuán bueno es usted? ¿Cuán bueno soy yo? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cuán bueno soy? ¿Cómo poder medir la bondad que hay en nuestro corazón? ¿Cómo poder nosotros decir que sí, somos buenos o de repente que no estamos siendo buenos? ¿Cómo podemos hacer para objetivamente tener una idea de cuán bueno o cuánta bondad hay en el corazón del hombre? Bueno, podríamos decir, usemos quizás, el conocimiento. Pastor, yo ahora conozco muchísimo más de la Biblia de lo que conocía anteriormente. Yo ahora conozco, y porque voy a los cursos de la iglesia, estoy llevando el instituto bíblico, ya no falto los domingos, estoy ahí que estoy conociendo muchísimo. ¿Será el conocimiento o la cantidad de conocimiento un buen referente para darnos cuenta del estado de nuestro corazón? Recordemos que Satanás se sabe toda la Biblia. Sigamos. Quizás por el ministerio dirá alguno: pastor, yo ya estoy sirviendo en la iglesia. Pastor, yo estoy dedicándome más tiempo, estoy trabajando, estoy haciendo. Y esto, hermanos, es una falsa esperanza. Que más de una vez yo he tenido que conversar con personas en la congregación que han comenzado a servir, pero su vida no la han llevado en orden. Y yo les he dicho, hermanos, tengan cuidado, porque el ser humano tiende a descargar la conciencia cuando siente que está sirviéndole a Dios, pero eso sirve nada más como para tapar el pecado que se está haciendo. Bueno, está cierto que yo sigo haciendo esto malo, pero también le estoy sirviendo a Dios, como que una cosa compensa la otra.
Hermanos, aún los que sirven a Dios, no es el hecho de servirle al Señor, no es ninguna garantía de amarle. Ya lo vemos cuando el Señor Jesús se le van a presentar, dice él, muchos sí le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Pero ¿qué les dice Jesús a estas personas? Que son hacedores de maldad. O alguno dirá, pastor, por las bendiciones que tengo, el Señor me ha estado prosperando muchísimo. Hermano, eso tampoco funciona. Porque ya ve que la Biblia muestra que aún los malvados prosperan. Aún los malvados prosperan dentro del plan del Señor. No es una referencia correcta medir la bondad de mi alma conforme a las bendiciones que yo recibo. Y así pudiéramos mencionar muchísimas cosas que nosotros pudiéramos decir que funcionan para medir la bondad de nuestro corazón. Pero la Biblia nos muestra un termómetro mucho más exacto. ¿Cómo puedo saber yo qué tan santo soy? Escuchando lo que tu lengua chismea de ti. Y he puesto esa palabra chismear intencionalmente. ¿Qué hace un chismoso? Cuenta los secretos de otros, ¿cierto? El chismoso va ahí contándole a los demás los secretos que le ha contado otra persona. Pues la lengua es una chismosa y va contando los secretos que hay en el corazón del hombre. La mejor forma de ver el corazón de una persona es escuchando lo que su lengua dice. De tal manera que podemos saber objetivamente si somos sabios y si estamos caminando en santidad o si no lo estamos haciendo a través de lo que dice nuestra lengua. Hoy entonces, hermanos, nos vamos a dedicar, como la semana pasada, a hablar sobre la lengua. Aunque la semana pasada ciertamente estuvimos viendo la importancia de cuidar la lengua por cuanto tiene un poder muy destructivo o de mucha edificación para los demás. ¿Se acuerda que lo estudiamos la semana pasada? Pero esta semana nos vamos a detener sobre todo a ver la naturaleza malvada de la lengua y qué implica esto con respecto al corazón del hombre. Vamos a nuestro primer punto. Porque la lengua y la santidad están relacionadas. En primer lugar, la lengua es el origen de muchos de los pecados del hombre. Versículo 6, lo volvemos a leer. Dice así: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Alguno dirá, pastor, ¿por qué es necesario controlar la lengua? Y la respuesta es bien sencilla y se lo quiero dar con una ilustración. Esta semana, sacando a Perry, usted ve que ya como Perry está en mi vida, ahora muchas de las ilustraciones van a ser sobre Perry, por lo menos por 2 semanas más. Estaba sacando a Perry, la perrita de mi cuñado, es que es casi su hija, la perrita de mi cuñado, y venía por esta parte de atrás. Y yo la llevaba con su cadenita caminando, ¿no es cierto? Veníamos ya de regreso. Cuando en sentido contrario venía un señor con un perro más grande, pero sin cadena, y venía del otro lado de la calle. Cuando nos íbamos acercando, que el perro se le viene en contra de Perry. Y entonces, bueno, ahí tratando de espantarlo como sea, hasta que llegó el dueño, lo agarró y se lo llevó. Y justamente en ese momento también venían caminando 2 mujeres que vieron toda la situación del perro tan agresivo ladrando. Hermano, a mí casi también me muerde, tan agresivo ladrando, tratando de pelearse. Y una de estas señoras le dice a la otra: es que si tú conoces que tu perro tiene mal carácter, que tu perro es así, ¿por qué lo andas suelto? Lo tienes que llevar amarrado, le dijo una señora a la otra. Y yo me puse a pensar, y sí, tiene mucha razón, estamos inversos, porque Perry es tranquilita con otros perros y yo la llevaba amarrada. Y el otro que tenía un perro que era agresivo, lo llevaba suelto.
Y es, hermanos, es justamente la misma razón por la cual nosotros tenemos que amarrar la lengua. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? El punto es, si la lengua tuviera una buena naturaleza, déjala suelta. Pero si la lengua tiene una mala naturaleza, es necesario amarrarla, porque va a causar daño. Ahora la pregunta es, ¿y qué tal es la lengua del ser humano? ¿Es buena o es mala por naturaleza? Santiago no define la lengua en los mejores términos. Santiago comienza diciendo acá que la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Esto es una forma de mostrar el poder destructivo de la lengua. Con esa misma figura terminamos la semana pasada, hablando de esa pequeña chispa que inicia una gran llama. ¿Se acuerda? La lengua es un fuego. Todo lo que el fuego toca, hermano, lo termina destruyendo. La lengua es capaz de destruir muchísimas cosas a nuestro alrededor. Martín Lutero decía: poseo 3 perros feroces: ingratitud, soberbia y envidia. Cuando estos 3 perros muerden, la herida es profunda. Dígame cómo se muestra la ingratitud, la soberbia y la envidia. ¿Que no es por la lengua? ¿No es la lengua la que manifiesta muchísimos de nuestros pecados? Es más, continúa diciendo el versículo 6, que la lengua es un mundo de maldad. En otras palabras, en este pequeño órgano que nosotros tenemos la llave de entrada para todo un mundo de maldad. Un mundo de perversidad. Hemos dicho la semana pasada que hay muy pocos pecados que no tengan que ver con la lengua. La deshonra a los padres. ¿Cuántos de nosotros le hemos gritado o maldecido o burlado de nuestros padres? ¿Qué utilizamos? La lengua. No mentirás. Las mentiras, ¿con qué se hacen? No matarás. Pastor, yo no mato a nadie con la lengua. Pero todo pleito que termine en asesinato, ¿dónde comenzó? En un pleito, primero en las palabras. No adulterarás. ¿Dónde comienza el adulterio? En esas palabras que se van intercambiando. Hermanos, la lengua es la puerta de entrada de muchísimos de los pecados del hombre, por no decir de todos aquellos. Continúa diciendo Santiago que la lengua es un miembro que está entre los otros miembros. Sí, es un miembro como otros, pero tiene grandes cosas de jactarse, decía en el versículo 5, porque dice que contamina todo el cuerpo. Hermano, ¿no le ha pasado a usted que de repente tiene un enojo en su corazón y de repente comienza a hablar usted con usted mismo? De repente, no sé, el vecino hizo algo indebido y de repente usted comienza con eso en el corazón y comienza a hablar usted con usted mismo. Ya ves que varias veces yo le he estado hablando que no me haga esto y lo sigue haciendo, y entonces el hecho que tú te estés hablando a ti mismo, te estás alimentando el odio y el rencor, y tu corazón termina en un estado peor que como comenzó. ¿Usted sabía, hermano, que los que se enojan mucho tienden a padecer diversas enfermedades? Hablando en lo natural. Es como el chihuahua. Usted sabe cuál es el perrito chihuahua, ¿no? Usted sabe que es uno de los de las razas más renegonas que hay. Y algunos tienden a morir por el enojo, renegando. Hermano, no sea chihuahua. Pero no solamente, ojalá que la lengua nada más contaminar este cuerpo, pero cuando habla de cuerpo, habla de todo el ser. Contamina tu corazón, contamina tu mente, contamina tu alma, contamina todo lo que tú eres. Si tú dejas la lengua suelta aún para contigo mismo,
va a contaminarte terriblemente. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que tener dominio propio en cuanto a nuestros pensamientos. La palabra nos dice que pensemos en lo puro, en lo santo, en lo amable, en lo que hay virtud. Pero si tú no tienes dominio propio en tu pensamiento, tu propia lengua es el veneno que está contaminando tu alma. Y bueno fuera que te contaminara solo a ti. Continúa diciendo el versículo 6. Que la lengua inflama la rueda de la creación. Ahora, ¿qué es este asunto de la rueda de la creación? Era un dicho mediterráneo que se refería al curso de la vida, a la vida moviéndose. En otras palabras, la lengua es capaz de incendiar, es capaz de destruir no solamente tu propio cuerpo, sino todo aquello que está en tu vida, todo aquello que forma parte de tu vida. Desde tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tu trabajo, todo lo que hay en tu vida va a ser destruido por una lengua descontrolada. Hay personas que dicen, yo en mi trabajo soy muy profesional. Yo en mi trabajo me olvido de todas las cosas, aquí yo soy bien profesional. Tarde o temprano, hermano, tarde o temprano, tu lengua va a evidenciar y mostrar que no eras tan profesional. Porque vas a explotar o vas a guardar, vas a hacer mentiras o de una u otra manera vas a mostrar cómo la lengua está inflamando tu vida. Hermano, el pecado destruye, ¿cierto? El pecado destruye relaciones, destruye todo lo que Dios nos da, destruye todas las cosas. Y una de las formas principales como ese pecado destruye la vida es a través de la lengua. Y finalmente dice en el versículo 6 que la lengua misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. O sea, hay dos cosas aquí. Nos dice que la lengua inflama la rueda de la creación. Pero ¿de dónde saca la lengua su fuego? Del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Santiago ya nos ha dicho antes que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, quien camina en ira no puede esperar estar caminando en los caminos justos de Dios. Y si no estás caminando en los caminos del Señor, ¿en cuáles caminos estás caminando? Si no es la verdad, ¿qué otro camino queda? La mentira. Si no es la santidad, ¿qué otro camino queda? El pecado. Hay un patrocinador, hay una persona que le encanta que la lengua se suelte y va a hacer todo lo posible por seguirla alimentando. Y ese es Satanás. Satanás, encantado de la vida, va a poner pensamientos en tu corazón, en tu mente, para que tú le sigas dando vueltas, para que tú le sigas haciendo el pecado, para que ese pecado se siga intensificando y que tu lengua lo siga manifestando. Tenemos que saber, hermano, que ninguna lengua descontrolada proviene de un Dios santo, por más que nosotros queramos decir que es ira santa. Una lengua descontrolada siempre será sinónimo de una alianza entre la lengua y Satanás. Ahora, ¿usted quién quiere que obre en su vida? ¿Dios o Satanás? Ciertamente creo que ninguno de ustedes quiere que Satanás obre en su vida, ¿sí o no? Pero si tú no quieres que Satanás obre en ti, ¿qué tienes que amarrar? La lengua. La lengua, porque es el origen de muchos pecados, y a través del pecado Satanás se mueve en la vida de la persona. Y si entonces tú te quieres separar de las influencias de Satanás, es mejor que pongas guarda a tu boca.
Es mejor que controles las palabras que estás diciendo, porque si no eres cuidadoso, la lengua te va a llevar a un mundo de maldad. Y a veces, hermanos, muchas veces el pecado con la lengua puede ser cuestión más que de mal corazón, puede llegar a ser de imprudencia. Y no deja de ser malo. A mí me sucedió, y hace poquito. Justamente estaba hablando con una persona, no es de esta iglesia, tiene de otro lugar. Yo me había enterado de algo que había sucedido que relacionaba a esta persona, y mi ánimo y mi deseo era restaurar la relación, restaurar a aquellos dos que se habían enemistado, y yo fui con ese deseo a hablar. Pero hermano, siendo sincero, no me di bien mis palabras. Y conté algo que después un pastor amigo que estaba a mi costado, que me escuchó, él mismo después me dijo, ¿sabes qué? Creo que no debiste haber contado eso. Porque en lugar de mejorar la situación, le empeoré. Y sí, después le tuve que pedir perdón a Dios. Porque y ahí esto me sirvió para darme cuenta que no basta solamente para pecar con la lengua, tener un corazón que quiera meter maldad. A veces uno puede ir de muy buenas intenciones, pero con imprudencia. Y no por eso la lengua deja de cometer pecado. No solamente, hermanos, es que te deshagas de un corazón malo, sino que lo llenes de sabiduría. Porque solamente un corazón limpio de la maldad y lleno de la sabiduría de Dios va a poder tener una lengua que se sabe refrenar. Una lengua que sabe controlarse. Continuemos con nuestro segundo punto. ¿Qué más nos muestra la lengua sobre nosotros? En segundo lugar, que la lengua es incontrolable por el hombre, versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Cuántos han ido al circo acá? ¿Cuál es uno de los mayores atractivos de un circo? Sea cual sea el animal que tengan, pero ver esos gigantescos animales, qué sé yo, un león, un elefante, un delfín, un oso, no sé qué más habrá visto usted, cebras, monos, pero bueno, ya ese es más sencillo. Pero lo cierto, hermanos, es que nos causa asombro ver cómo el hombre puede domar a otros animales, ¿cierto? Ver cómo el hombre puede domar ya sea una bestia del campo, un ave del cielo, una serpiente que repta o una criatura que nada. El hombre puede domarlas para su beneficio y para su placer. Y esto nos muestra, hermanos, que Dios ha creado al hombre con la capacidad de dominar. Nosotros tenemos la capacidad de dominar. Y en Génesis 1:26, cuando Dios estaba por hacer el hombre, justamente Él, hablando en la Trinidad, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el Salmo 8, versículos 6 al 8, el Señor dice: le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Así las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hermanos, el hombre tiene capacidad para dominar. Al caballo, ¿qué le ponemos? El freno. Y le ponemos el freno y no importa por donde quiera irse el caballo, nosotros tenemos las riendas, ¿no es cierto? Hasta esa expresión la utilizamos, ¿no es cierto? En nuestra vida. No, hermano, usted agarre las riendas de su matrimonio. ¿Qué queremos decir con eso? No que la esposa sea un caballo, no. Significa tener el control, ¿cierto? Tener el control de la situación.
Hermano, nosotros podemos controlar otras cosas, pero lo increíble es que podemos controlar una ballena asesina, como Willy. ¿Se acuerda la película Buscando, liberen a Willy? Una ballena asesina de varias toneladas, pero sin embargo, la lengua la hemos perdido de control. Versículo 7. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Hermano, hay algo que escapa a la capacidad de todo hombre, que es el control de su lengua. ¿Por qué razón? Porque el hombre por su propia naturaleza es esclavo del pecado. El hombre está vendido al pecado, a la maldad, y él se deleita en la maldad y no puede salir de la maldad. Y la lengua es el lugar más frágil. La lengua, dijimos la semana pasada, que es el área débil universal de los seres humanos. Aún del mudo, por cuanto su mal corazón lo puede expresar de muchas otras maneras. Pero a final de cuentas la lengua manifiesta la gran debilidad humana. Es un reflejo de su caída y de su esclavitud al pecado. Y hermano, ningún ser humano puede controlar su lengua por sí solo. Es cierto que la podrá controlar en algunos casos, pero determinados momentos, sobre todo cuando el pecado está acechando, su lengua se va a desenfrenar. ¿No le ha sucedido a usted alguna vez que de repente en el calor del momento, peleándose con alguien, le insultó y le dijo cosas que eran muy fuertes, y luego se puso a pensar y dijo usted para usted mismo: ¿por qué dije eso? Hablé sin pensar, me pasé de la raya. ¿Le ha sucedido? Y hermano, aún a los cristianos nos pasa, ¿sí o no? Santiago incluso dice que el varón que logra refrenar su lengua, este es un varón maduro, lo cual muestra que no todo cristiano logra refrenarlo, aunque es el deber de toda persona refrenar su lengua. Todos nosotros tenemos que buscar frenarla, pero ciertamente por nuestra propia naturaleza no nos basta. Es un mal, dice, que no puede ser frenado. Es un mal, dice, que está lleno de veneno mortal. Y esta es una referencia ¿a qué animal? A la serpiente. Si bien es cierto, la lengua de la serpiente no es venenosa, pero dentro de la misma boca donde está la lengua están los colmillos, ¿cierto? En la misma boca de la serpiente donde está la lengua están los colmillos. Y Santiago está haciendo esta referencia para mostrarnos cuán grande mal hay en nuestra boca. Hermano, usted puede intentarlo con todas sus fuerzas, dominar su lengua, que tarde o temprano la lengua se va a desatar. Si usted lo intenta en sus propias fuerzas, si usted confía en usted mismo, si usted espera que por usted mismo funcione, tarde o temprano esa lengua va a volverse a soltar y va a comenzar a destruir nuevamente todo lo que hay a su alrededor. La lengua es un claro indicador de una naturaleza caída. Póngase a pensar por un momento. ¿Cómo usa usted su lengua? ¿Qué uso le da a usted durante el día? Póngase a pensar en las mentiras, en los engaños. Póngase a pensar en aquellos pensamientos de odio y de rencor, en aquellos pensamientos lascivos y malvados, en aquellas palabras que usted hizo, chistes de doble sentido, vulgares, insultos. Todas estas cosas, hermano, ¿no deberíamos estar nosotros dominando nuestra lengua?
Pero es que la lengua es un mal terrible. Vamos a nuestro tercer punto, por favor. Versículos del 9 al 12. La lengua es el reflejo del malvado corazón. Aquí ya llegamos al fondo del asunto. Porque a nosotros nos gusta, hermanos, bueno, mi lengua es mala, pero mi corazón es bueno, dirá alguno. Pastor, es cierto, mi lengua es malvada. Cada vez que digo una mentira, saco la lengua y le comienzo a pegar así. Lengua mala, lengua mala. Hermanos, el problema de la lengua es que es un simple espejo. El problema de la lengua es que es un simple espejo que lo único que hace es reflejar lo que hay dentro del corazón. Santiago dice en el versículo 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Hermano, la lengua va primero a mostrar que hay un corazón hipócrita que la gobierna. Quizás Santiago escribe estos versículos porque él sabía que algunos de la congregación, porque hermano, lo interesante es que Santiago no le escribe esto al mundo. ¿A quién se lo está escribiendo? No está hablando de la lengua mundana, está hablando de la lengua cristiana. Así que no nos hagamos los santos. Algunos seguramente va a brincar en la congregación y decir, pastor, pero mi lengua es un instrumento de alabanza a Dios. Con mi lengua yo adoro, con mi lengua yo levanto mis palabras delante de Dios y le agradezco y le alabo y le canto y predico y enseño y mi lengua es un gran instrumento de Dios. El problema es que ese no es todo el uso que le estás dando, diría Santiago. Bueno fuera que ese fuera exclusivamente su uso. El gran problema que hay es que es cierto que estás pretendiendo adorar a un gran Dios, al Dios y Padre todavía, dice Santiago. Pero el gran problema es que con esa misma lengua que utilizas para alabar a Dios, con esa misma lengua la estás utilizando para maldecir. ¿A quién? Al hombre que está hecho a la imagen de Dios. Se lo pongo de esta manera. Imagínese un rey con sus hijos los príncipes y que usted sea el portador de una arma. Sería lógico que usted vaya con el rey y le diga, rey, con esta arma yo te defenderé. Y luego vayas donde el príncipe que no ha hecho nada malo y lo mates con la misma arma que pretendías proteger al rey. ¿Eso será agradable delante del rey? ¿Por qué matas a uno de mis hijos con el arma que habías prometido usar para cuidarme? La pregunta es, ¿por qué deshonramos a Dios maldiciendo a los hijos de Dios con la misma lengua con la cual levantamos para adorarle y honrarle? ¿Es hipocresía o no es hipocresía? Hermano, tenemos que partir de la realidad que en nuestro corazón se esconde hipocresía. No son, vea lo que dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pero vea que le está hablando a los hermanos. Y alguno dirá, pastor, pero yo no maldigo. Yo nada más le deseo el mal. Yo no maldigo, pero sí me burlo. Yo no maldigo, pero ahí le estoy contando mentiras, le estoy contando chisme, lo estoy calumniando. Hermanos, no entendamos maldición como simplemente un conjuro mágico y ahora vendrán las 7 plagas y vendrá sobre ti que te llenarás de sarna. No, hermano, no estamos hablando de ese tipo de maldiciones.
Estamos hablando de utilizar la lengua para cualquier cosa que dañe la vida de nuestro prójimo. Ese es el tipo de maldición al cual se está haciendo la referencia acá. La persona dice alabar a Dios, pero al mismo tiempo maldice al hombre que es imagen de Dios. Con ella bendice y con ella maldice. De la misma boca procede bendición y maldición. Y Santiago dice, esto no puede ser así. ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a permitir que nuestra lengua sea instrumento para dañar a otros? ¿Hasta cuándo vamos a permitirle a nuestra lengua andar tan suelta? No se refugie en lo espiritual que hace usted en algunas ocasiones. Nuestra realidad es que nuestra lengua está mostrando que hay un corazón lleno de maldad. Véalo en el versículo 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ve, hermano, ¿usted sabe lo que es un ojo de agua? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es un ojo de agua? Es una abertura en el suelo, no sé si le llamarán igual acá, en Costa Rica así se le llama. Una abertura en el piso por donde brota agua subterránea. Claro, hay un pozo adentro, no estamos hablando de ese pozo que tú bajas el balde y lo subes, sino un manantial, exactamente, de donde brota el agua. No hay que subirla, solita brota. ¿Ok? No toda el agua es potable. Cuando hablamos de agua dulce y agua salada, o agua dulce y agua amarga, lo que Santiago está haciendo distinción es entre el agua potable, la que tú te puedes agachar y tomarla y que es refrescante porque está friecita, viene del mar, de la tierra, está riquísima. Y el agua que no es potable, que si tú te la tomas, te envenenarías, te llenarías de bacterias, de todo tipo de males y terminarías muerto a los pocos días. Esa es la diferencia. Y Santiago dice, ¿acaso de un mismo manantial brotan los dos tipos de agua? Si el agua que sale de un manantial es potable, significa que el pozo de agua que está dentro, ¿cómo es esa agua? Potable, porque el manantial en sí mismo no purifica. El manantial simplemente traslada el agua de un lugar a otro. ¿Me dejo entender? Ahora, si el manantial, el agua que sale del manantial no es potable, si te la tomas te envenenas, la solución será meterse más adentro al pozo para tomar agua de más de adentro. Tampoco, es ilógico, porque el manantial no la contamina tampoco. Simplemente el agua que estaba dentro del pozo la sacó. ¿Me dejo entender? El agua siempre ha estado o buena o mala. Quien determina el agua buena o mala no es el manantial, no es la abertura, el ojo de agua, sino es el pozo que la contiene. Toda palabra antes de que salga de nuestra boca, ¿dónde ha estado? Ha estado en tu corazón, en tu mente, ha estado en ti, en tu ser. Esa palabra está contaminada o está limpiada por lo que haya en ti. A tal punto que tú no puedes esperar o no puedes echarle la culpa o no puedes decir, sí, hablo malas palabras, pero mi corazón es puro y es limpio, pastor. Yo soy santo. ¿Cómo sabes que eres santo? Porque mi corazón es bueno. ¿Y qué dicen tus palabras? Ah, pastor, pero es que fulano de tal se ganó que le gritara de esa manera.
Mengano de tal me estaba tratando de engañar, y entonces yo también tuve que responderle con una mentira. No, hermano. Las palabras malas salen de un corazón malo. Es así de sencillo. Vea el ejemplo del versículo 12. Todo da fruto conforme a su naturaleza. Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas? ¿Qué produce la higuera? ¿Uvas? No. ¿Higos? ¿De dónde vienen las aceitunas? Del olivo. Sigue diciendo, o la vid, higos. ¿Qué produce la vid? Uvas. Y ya dijimos que los higos vienen de la higuera. La higuera y la vid eran árboles que estaban prácticamente en todos los hogares judíos. Y los olivares también eran muy abundantes. Para nosotros no es tan abundante, voy a cambiar un poquito la figura. Piense en manzanas, naranjas y limones. ¿De dónde vienen las manzanas? Del manzanal, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen las naranjas? Del naranjal. ¿Y dónde vienen los limones? Del limonero. No del limonal. Del limonero. Mira, tú puedes ir a una chacra y de repente tú no sabes cuál es el manzanal. No tienes idea de su apariencia, no sabes cómo es su hoja, no sabes cómo es su tronco, no tienes idea de cómo es. Pero basta para que tú veas una manzana en ese árbol para que tú sin duda alguna digas, este es manzanal. Sería tonto y absurdo que yo vea una manzana y diga, este es un limonero. No, pero hay naranja, no importa, hay manzana, no importa, es limonero. Es absurdo, ¿sí o no? Es ilógico, porque un manzanal solamente puede producir manzanas y un limonero, limones. No hay otra forma. Todo da fruto conforme a su naturaleza. Pero si yo quiero llegar a medir mi santidad, qué tan santo estoy así, qué tan santo estoy, qué tan bueno es mi corazón, y yo digo, mi corazón es puro y limpio delante de Dios, pero mis palabras están llenas de vicios, están llenas de pecado, es tan absurdo creerme santo porque mis palabras me están delatando. ¿Me dejo entender? Malas palabras provienen de un mal corazón. Así de sencillo, así de simple. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que somos tan santos como nuestra lengua sea santa. Por eso es que Santiago decía que el hombre que logra dominar su lengua, hermano, ya ha llegado a la madurez. Ha llegado ya a la madurez. Nosotros no podemos medir la santidad según lo bonito que podamos hablar a veces, o según otro tipo de experiencias. Nuestra mejor medida para ver el estado de nuestro corazón son las palabras que salen de nuestra boca. La lengua, entonces, hermano, como conclusión, la lengua es la carretera por la cual todo pecado va desde el interior hasta el exterior. La lengua es esa carretera. Todo pecado antes de llegar afuera necesariamente ha pasado por la lengua. Por tanto, la lengua va a mostrarnos nuestra realidad. Segundo, la lengua está fuera del control del hombre. Tú, por más que te esfuerces, por más que quieras, no logras controlarlo. Y usted me dirá, pues entonces, pastor, ¿para qué tanto problema? Si no logro controlarlo, pues la culpa no es mía. La culpa es de Dios por no darme el control. No, hermanos, el problema está que es el pecado justamente lo que nos ha hecho perder el control.
Y solamente Cristo Jesús morando en el corazón del hombre y el Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre pueden hacernos retener la lengua. El control de la lengua sí es posible, pero no en tu propio esfuerzo. Tiene que ser un esfuerzo que se haga en Dios, apoyado primero que tu fe esté puesta en Él y en segundo lugar que tu mente se esté renovando todos los días a través de la palabra de Dios, que tu oración esté siendo continua hacia el Señor, que la comunión con Dios esté siendo cada día mayor, porque cuando se limpia el corazón del hombre, el agua que comienza a fluir de ella va a ser limpia. ¿Usted alguna vez ha agarrado un vaso sucio que tiene, qué sé yo, Coca-Cola y le ha puesto en el lavaplatos y le ha abierto el grifo? Y el agua comienza a caer sobre el vaso. Inmediatamente el agua que cae no queda limpia, ¿cierto? Pero tanto va a estar cayendo agua al vaso que el vaso se va a estar llenando y se rebalsa, ¿cierto? Y usted lo sigue dejando y el agua comienza a botar todo el contenido sucio que había dentro de ese vaso de Coca-Cola y finalmente, después de un rato, ¿cómo queda el agua dentro del vaso? Transparente. Hermanos, tu interior no lo vas a limpiar de un segundo a otro. Tu interior tiene que ser limpiado a través de un proceso de estudiar la palabra de Dios, de orar todos los días, de congregarte continuamente, de hacer amistades cristianas, no aquellas que te alejan de Dios, no aquellas que te fomentan a hablar cosas inconvenientes, sino personas que de verdad edifiquen tu vida. Cuando tú comienzas a llenar tu corazón de la santidad de Dios, todo eso que había en tu corazón malvado, Dios lo va a ir purificando y tu lengua se va a ir manifestando en cada vez una lengua más limpia. Esa es la forma como Dios espera que nosotros seamos limpiados. Ahora, quiero hacer una última advertencia. La palabra dice que en aquel día, el día del juicio, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y si bien es cierto, dice que toda lengua confesará, pero en ese día, el día del juicio, algunas de esas lenguas que están confesándolo, no lo van a hacer por una convicción como la que hoy podemos tener, sino porque ya no queda otra alternativa. Dios se manifestó y no me quedó otra que aceptar que el Señor verdaderamente es el Señor, aunque yo no quise nunca someter mi vida a Él. Tu lengua tarde o temprano va a confesar a Jesús como Señor. El problema está que si no lo haces durante esta vida, cuando tienes la oportunidad de ser perdonado por tus pecados, si tú mueres y te tienes que presentar a Dios, ante Dios, aunque confieses y digas que es el Señor, ya no hay espacio para la salvación. Es mejor que tu lengua comience desde ahora a proclamar el señorío de Cristo y a vivir según ese señorío. Amarra tu lengua al señorío de Cristo, porque no vaya a ser que luego te des cuenta que ya es demasiado tarde para declarar la soberanía de Dios. Hoy es la oportunidad que tenemos para arrepentirnos. Usa tu lengua para confesar tu pecado delante de Dios y usa tu lengua para confesarle a Dios que necesita su salvación. Y el Señor salvará tu alma, porque Dios escucha al que se le acerca con humildad, al corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia.